el micrófono, por favor. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Sean todos bienvenidos a esta nueva actividad académica de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, la Casa de Todos. Sean también bienvenidos los miembros de las asociaciones y academias de Derecho del Trabajo hermanas de Iberoamérica, los miembros de Perú, de Colombia, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Uruguay, Ecuador, Guatemala, México y España. A todos sean muy bienvenidos. Le damos las gracias al profesor Wilfredo Sanguinetti Raymond, que nos acompaña, es nuestro invitado de honor en la fecha, y vamos a abordar la temática del teletrabajo. Las regulaciones colectivas en Europa y en nuestro país permitirían advertir referencias al trabajo efectivo, al tiempo de presencia en el empleo, la actividad, la regulación de las guardias, las horas suplementarias y demás aspectos concordantes en la materia, pero muy pocas o ninguna referencia al cierre de las comunicaciones entre la empresa y el trabajador. El llamado derecho a la desconexión, vale decir, desde otro ángulo, el pleno ejercicio del derecho de las personas que trabajan a poder gozar efectivamente del derecho al descanso y de su tiempo libre, no constituiría en rigor un derecho nuevo, sino en todo caso una revitalización de un derecho ya existente, ahora en el marco del surgimiento de las nuevas tecnologías y de su impacto en las relaciones de trabajo. Se ha hablado así, y a mi entender con particular agudeza, acerca de la recuperación de la soberanía del tiempo libre del trabajador. Y una recuperación que se da o debería darse no solo frente al teletrabajo. Llamados que no terminan, mails que ingresan incesantemente, mensajes y teléfonos que no se detienen, son solo algunas de las expresiones que permiten advertir situaciones susceptibles de constituir en ocasiones obstáculos a una plena garantización del tiempo de descanso del trabajador. En definitiva, de lo que se trataría es de tener una relación más sana con la comunicación, no de no tenerla, sino de enriquecerla, pues de eso se habla. Lo que no solo hace a la salud de quienes trabajan, sino también a la separación de la vida familiar de la laboral de los mismos, dándole a cada una de esas esferas su espacio y su tiempo, y una protección de la intimidad personal y familiar del dependiente. Para abordar dicha temática, y más específicamente al interrogante sobre el derecho a la desconexión o deber de reconexión digital, y al contradictorio papel de la negociación colectiva, hemos invitado en esta ocasión al profesor Wilfredo Sanguinetti Raymond. Es todo un gusto tener al profesor Sanguinetti Raymond entre nosotros. Ya lo hemos tenido en ocasión anterior y ha sido también una fantástica actividad que hemos tenido con él. El profesor Sanguinetti Raymond es doctor en Derecho por la Universidad de Salamanca, donde se desempeña como catedrático de Derecho del Trabajo. Es director del Departamento de Derecho de Trabajo y Trabajo Social de dicha universidad y del Máster Universitario en Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales.
Es autor de numerosas obras: El contrato de locación de servicios, publicado en Lima; La lesión de la libertad sindical y comportamientos antisindicales, publicados en Madrid; El contrato de trabajo y nuevos sistemas productivos, publicado en Lima; Los contratos de trabajo de duración determinada, también publicado en Lima; La inaplicación parcial del contenido del convenio colectivo; Teletrabajo y globalización; Los empresarios frente al conflicto laboral; Derecho constitucional de trabajo, y numerosas obras más. Ha dirigido distintos espacios y trabajos de publicación. Ha sido becario de la Diputación de Salamanca. En 1992 obtuvo el premio Trabajo y Seguridad Social de tesis doctorales, aprobado por el Ministerio de Trabajo. Ha sido también profesor visitante de las universidades de Milán, Brescia, Sassari, la Católica del Perú, y ha impartido más de 400 conferencias en instituciones de España, en Europa y América. Entre marzo y julio de 2004 se desempeñó como jefe de gabinete de asesores del Ministerio de Trabajo de Perú, habiendo sido condecorado en el año 2009 por el gobierno de dicho país con la Orden del Trabajo en el grado de Gran Oficial. Es subdirector desde su fundación de Trabajo y Derecho y forma parte del grupo de investigación reconocido Derecho, Empresa y Relaciones Laborales de la Universidad de Salamanca. En la última década se ha dedicado al estudio del impacto de las transformaciones económicas, tecnológicas y productivas sobre el marco institucional del derecho de trabajo. La Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social lo ha designado como coordinador del Grupo Internacional de Investigación sobre Comercio Global y Derechos. La misma va a presentar una ponencia del tema en el Congreso Mundial organizado por la referida Sociedad Internacional, a realizarse en la ciudad de Lima en septiembre del corriente año. Desde septiembre de 2020 es miembro de número de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y hecha la presentación, vamos ahora a pasarle la palabra al profesor Antonio Ojeda Viles. El profesor Antonio Ojeda Viles es un viejo conocido nuestro y recientemente lo hemos tenido en la ocasión de la conferencia internacional anterior, también engalanándonos con su exposición. Va a ser una breve introducción con la cual le paso entonces la palabra. Bienvenido, profesor Wilfredo, bienvenido, profesor Antonio. Pues muchas gracias por las cariñosas palabras de Lorenzo Ñeco, al que, bueno, pues ya es un amigo y además pues un compañero leal y responsable, y que dirige con extraordinario acierto la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Y también a Cristina de Tala, que es buena amiga, pero además organizadora infatigable de eventos que son multitudinarios y que tienen una gran repercusión. Este, por ejemplo, tiene en estos momentos una gran repercusión porque, bueno, el hecho de que haya pues 140 personas inscritas ya dice bastante de lo que significa esto, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos de nuevo agradeciendo que hayan pensado ustedes en mí para la presentación de Wilfredo. Yo he pensado que, digamos, de manera informal, lo que se puede decir como un buen amigo que yo me siento y me creo de Wilfredo Sanguinetti, lo que se puede decir de manera informal es más bien 3 líneas de su conducta académica y de su actuación como especialista y profesional, ¿no? En primer lugar, el tema organizativo. Es una persona que organiza magníficamente. El hecho de que sea un éxito total el máster en Derecho del Trabajo de la Universidad de Salamanca, pues se debe a él. Se debe a él que con humildad, con total modestia, ha dirigido con total eficacia también pues ese máster desde hace ya un montón de tiempo. Yo creo que desde que se fundó.
Después también hay que tener en cuenta, pues, bueno, pues el tema este del grupo internacional sobre comercio internacional que le ha encomendado la Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo para el Congreso Mundial de Lima. Ese grupo es impresionante cómo lo ha organizado. Ahí, pues, yo creo que hasta de Laponia hay algún experto en derecho del trabajo de cómo manejar los esquíes, ¿no? Porque están todos, y están todos conocidos, y la verdad es que es admirable porque hay gente de mucho peso y de muchos países, y ese grupo va a sonar y a resonar en ese Congreso Mundial, ¿no? Bueno, muchas actividades que organiza, muchos libros dirigidos por él, que ha permitido que se conozcan gente de su grupo, de su equipo, de su universidad, de Salamanca y de Lima también, con la que tiene la Católica de Lima una profunda conexión, ¿no? Y donde también los quiere mucho, ¿no? En segundo lugar, el tema de investigación. Yo diría que aparte de que tiene una enorme cantidad de libros, pero habría una línea que es la que él cultiva, me parece a mí, con más cariño, y que es la línea internacional. Él comenzó publicando no ya uno, sino varios libros sobre empresas multinacionales. De ahí de pronto se dio cuenta que lo que interesaba más, porque había pasado ya la época de las empresas multinacionales en solitario, ella sola frente al mundo, lo que había, digamos, crecido y que era más importante a partir de cierto momento era la conexión de suministro. Estas empresas multinacionales que son cabeza de un grupo de suministro, una línea de suministro que, bueno, que atraviesa pues todo el globo en el derecho transnacional, como hemos visto muchos de nosotros, y que entonces pues está formado por una gran empresa de algún país, Norteamérica, Suecia, Alemania, gran desarrollado, y luego de una multitud, un montón de países que le suministran los materiales o los productos que él fabrica. No fabrica nada. Finalmente IKEA no fabrica, por ejemplo, IKEA no fabrica nada. Los que fabrican son las empresas que le suministran, ¿no? Y son empresas muy modestas posiblemente, que están a miles de kilómetros. Entonces se dedicó a eso. Después se dio cuenta que además no solamente las líneas de suministro, las cadenas de suministro pues eran importantes, sino que se dio cuenta de que había una nueva subcontratación, un nuevo tipo de subcontratación referido al tema de estabilidad, y en ese tema está metido ahora. Y finalmente pues llega bueno, a este tema del grupo suyo internacional en el Congreso Mundial de Lima, que es ya el derecho mercantil. Porque finalmente el derecho del trabajo se puede considerar, y a lo mejor a nosotros nos da algún sentimiento de, bueno, pues de rubor o de rabia incluso, se puede considerar como una sucursal, como una subsidiaria del derecho económico o del derecho mercantil, si ustedes quieren, ¿no? En el sentido de que la competencia, tanto la nacional como la internacional, la libre competencia es, por una parte, libre. Y en eso pues, los norteamericanos han abundado mucho. La empresa tiene que ser libre para decidir lo que estime más oportuno para sus intereses. Bien, pero desde Europa insistimos también mucho en que hay una segunda vertiente, que es el que sea competencia libre y justa competencia. Es decir, juego sucio no se puede permitir. Y ahí entonces entra el derecho del trabajo. El derecho del trabajo como un elemento de, bueno, pues de la competencia justa. De la competencia justa de que no se puede competir con salarios degradantes, con condiciones de trabajo inhumanas, etcétera, ¿no? Y mal que nos guste, pero estamos entrando en la dinámica, y ahí está Wilfredo, que lo está viendo poco a poco ese tema, y ahí estamos entrando en el tema pues, de los grandes tratados internacionales, en donde comienza paulatinamente a tenerse en cuenta lo que pueda ocurrir en los países que firman el tratado en materia laboral. Ahora tenemos en la Unión Europea un gran problema con un tratado que se ha hecho de inversiones con China, la República Popular China, en donde parece que no se da un tratamiento adecuado a la cuestión de la minoría uigur, que son 10 millones de musulmanes uigures, y 1 millón de los cuales está en campos de concentración trabajando para las fábricas chinas, ¿no? Para poder competir a precios bajos, etc. Y para mucha gente el tratamiento que se da a ese tratado de inversiones entre la Unión Europea, bueno, pues entonces estamos viendo cómo ahora pues, esa temática laboral comienza a importar, y a nosotros nos interesa que haya esta unión con el derecho comercial o mercantil.
A fin de cuentas, nosotros surgimos en la historia igual que el derecho mercantil, aunque un poquito más tarde. En la Roma antigua, el derecho mercantil sale o surge como algo diferente del derecho civil, diferente del derecho civil, y no ya en la Roma capitalina, sino fuera de la Roma capitalina, en las provincias, en Alemania, etcétera, en esas regiones del Imperio Romano, es donde nace el derecho mercantil. El derecho del trabajo también sale de esa forma. Nace, digamos, en los contratos, en las tratativas, los tratamientos entre comerciantes, y surge algún tipo de derecho laboral, por ejemplo, en el derecho a la navegación, ¿no? Bueno, esa es una segunda temática. Y luego, evidentemente, la docencia. La docencia que ustedes ya han comprobado hasta qué punto es ameno. Mi amigo y colega, y de ustedes también, Wilfredo Sanguinetti, porque su forma de explicar las cosas es clarísima y al mismo tiempo muy amena. Utiliza un método, y allí en España deslumbrado, porque nosotros estamos acostumbrados al método conceptual europeo, pero él utiliza el método de caso, método del caso, y entonces a través de casos va alumbrando el avance hacia la temática que le interesa. Y en esos casos se entretiene y suscita el entusiasmo por parte del alumnado o de los espectadores. Yo he tenido de profesor en el curso que dirigía. Durante 15 años he dirigido un curso de posgrado, y las clases que daba el profesor Sanguinetti allí eran entusiásticamente seguidas por el alumnado. Muchos de ellos eran latinoamericanos, ¿no? Bueno, y para terminar, aparte de estas tres líneas, pues yo creo que hay que hablar de la persona de Wilfredo. Es una persona afable, una persona agradable y de un trato exquisito. Pero además es un buen compañero. Y eso, bueno, pues los que estamos en la academia, pero también yo creo que en cualquier otra profesión, pues eso no es lo que abunda. Abunda mucho la zancadilla, y una zancadilla por parte de Wilfredo Sanguinetti Raymond no se piensa ni se encontrará nunca. Y con eso creo que tienen ustedes una visión un poco más personal de la figura y de la persona de Wilfredo Sanguinetti. Pues, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Antonio. Bueno, le vamos a dar la palabra entonces a nuestro invitado de honor, al profesor Wilfredo. Al término de la exposición se van a poder hacer preguntas a través del chat por razones de tiempo, y las vamos a leer como para que el profesor Wilfredo pueda también evacuarlas. Así que nada más, nuevamente bienvenido, profesor Wilfredo, es todo suyo. Bueno, buenas tardes, queridos amigos y amigas. Muchísimas gracias a Lorenzo y Antonio por sus amables palabras. Antes de nada, es para mí un gran honor participar en este ciclo de conferencias internacionales organizado por la muy prestigiosa Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, al lado de muy destacados colegas de la Academia Española. Mi gratitud, pues, a la asociación y en particular a su presidente, el doctor Lorenzo Ñeco, por esta invitación que tanto me honra, y muy especialmente a mi muy querida colega y amiga Cristina Etala, verdadera alma e impulsora de esta iniciativa. Es imposible decirle que no, con el entusiasmo y el cariño con el que organiza estas actividades. Esta iniciativa, al lado de otras muchas, que ella emprende y en las cuales he podido participar, entre ellas una muy multitudinaria, ¿no? Como este Congreso sobre Prevención de Riesgos del Trabajo, que fue la actividad que me llevó por última vez a la ciudad de Buenos Aires, unos meses antes del inicio de la pandemia. Por supuesto, ¿qué voy a decir sino muchas gracias al profesor Antonio Ojeda, tan querido amigo y a quien admiro profundamente por esta cariñosa, amable y muy personal y generosa presentación. Me siento muy contento, muy honrado y abrumado por tan cariñosas palabras de mi querido y admirado Antonio y también del doctor Lorenzo Ñeco. Bueno, dicho esto, voy a entrar sin más en el desarrollo del tema.
Y bueno, para aproximarnos al tema que voy a tratar el día de hoy, que ha presentado también el doctor Ñeco, creo que es importante partir de una constatación muy elemental. El desarrollo espectacular que se ha experimentado o han experimentado en los últimos años los dispositivos portátiles y las tecnologías wireless para el acceso y el envío de datos online han hecho posibles formas de ejecución del trabajo y de desarrollo de la prestación laboral antes impensables, o si acaso imaginables, pero muy poco practicables aún. Entre ellas, la posibilidad de que el trabajo se lleve a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar, anytime and anywhere, sin merma de su efectividad y, ojo, sin una elevación significativa o incluso sin ninguna elevación de sus costos. Claro, esto supone, como es evidente, que estamos ante una completa ruptura de la unidad tradicional entre tiempo y espacio que ha venido caracterizando el desarrollo de las actividades laborales. El tiempo y el espacio de realización del trabajo se han convertido ahora en factores líquidos, volátiles, que son susceptibles de ser moldeados a voluntad por las partes. Las consecuencias de ello son conocidas por todos. No solo una mayor ubicuidad espacio-temporal del trabajo, sino también una mayor intercambiabilidad e incluso un cierto derrumbamiento de las fronteras entre el trabajo presencial y el trabajo a distancia. Fruto de estos cambios ha sido el ascenso de formas de trabajo a distancia o teletrabajo. Yo voy a referirme indistintamente a las dos denominaciones por el uso que se hace en España, pero normalmente me referiré estoy pensando en el teletrabajo, fórmulas, decía, o formas de trabajo a distancia o teletrabajo, quizá, como les decía, posibles, pero muy poco utilizadas en el pasado, como el trabajo de alta movilidad o flexible, que es aquel que se puede desarrollar sin contar con un referente espacial y temporal predefinido, y también el teletrabajo, digamos, ocasional, esporádico o en régimen de alternancia, en el cual se suceden prestaciones remotas y prestaciones presenciales sin que necesariamente exista un criterio o fórmula rígidamente predeterminados de distribución entre el uno y el otro, entre el presencial y el trabajo a distancia. Bueno, lo que pasa es que al lado de estas dos formas de teletrabajo, ha emergido también una fórmula, digamos, espuria de trabajar a distancia o de teletrabajar, a la que podemos llamar teletrabajo adicional o suplementario, que está compuesta por tareas o prestaciones adicionales a las que corresponden al trabajador, a veces incluso microtareas o microprestaciones que se suceden repetidamente a lo largo del tiempo y que son requeridas al trabajador fuera de su tiempo de trabajo por vía telemática normalmente, tanto por el empleador como incluso por los compañeros de trabajo, los usuarios o los clientes de la compañía. Y que el trabajador asume o atiende informalmente, en muchos casos mediante microprestaciones, desde el lugar donde se encuentre. Por lo general, además, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación. Por supuesto, en este caso nos encontramos ante una indeseable forma de extensión extemporánea e irregular de los alcances de la prestación convenida entre el trabajador y el empleador, capaz de socavar el equilibrio entre trabajo y vida privada y ser fuente además de incertidumbre y de estrés. No hace falta que les dé en este caso muchos ejemplos, porque todo lo hemos vivido o lo estamos incluso viviendo, ¿no? Esta forma de trabajar que da lugar a una suerte de disponibilidad permanente de carácter digital de la persona que trabaja, más allá de su tiempo de trabajo ordinario. Bueno, pues la importancia que ha asumido durante la pandemia, que aún continuamos viviendo y que esperemos no se prolongue mucho más, la importancia asumida durante la pandemia, decía, de este tipo de prestaciones, unida a la comprobación de sus muy negativas consecuencias,
vividas por todos nosotros, ha determinado en España, aunque no solo en España, también en Argentina, como diré inmediatamente, pero en España, una respuesta singular. Esta respuesta a la expansión de esta forma de teletrabajo espuria ha estado representada por la inclusión dentro de la nueva norma reguladora del teletrabajo o del trabajo a distancia, el Real Decreto Ley 28/2020 de septiembre del año pasado, la inclusión dentro de esta norma de un precepto específico, el artículo 18, por el que se regula el derecho a la desconexión digital de los trabajadores a distancia y en especial de los teletrabajadores. Un derecho que ya estaba reconocido con carácter general en España por el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, y además por el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores desde diciembre del año 2018, es decir, desde casi 2 años antes. Bueno, debo decirles en todo caso que esta regulación del derecho a la desconexión es en lo fundamental equivalente a la aprobada en el caso argentino a través del artículo 5 de la ley 27.555, reguladora del régimen legal del denominado en Argentina contrato de teletrabajo. Un artículo 5 de esta ley que luego ha sido reglamentado, según he podido saber, por el artículo 5 del decreto reglamentario 27/2020. Yo me voy a referir, evidentemente, a continuación a la problemática planteada por la norma española, que es la que conozco mejor que la Argentina, por supuesto. No obstante, entiendo que buena parte, si no todos los problemas que voy a plantear, pueden ser planteados también en relación con la norma argentina. Y además, las soluciones que propondré para el debate constituyen a la vez propuestas que les formulo para la reflexión a todos ustedes en relación con el ordenamiento argentino o con los demás ordenamientos de las personas que están conectadas y desde otros países. Bueno, dicho esto, en el caso de España, una regulación específica del derecho a la desconexión digital de los teletrabajadores resultaba especialmente necesaria, no solo por la experiencia de la pandemia, sino también por el carácter genérico de las normas que llevaron a cabo el reconocimiento de este derecho con carácter general. Basta remitirse al contenido del artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, al que remite, por cierto, el artículo 20 bis del Estatuto de los Trabajadores. Puesto que este artículo 88 se conforma, nunca mejor dicho me parece, con indicar que los trabajadores, no solo los teletrabajadores, los trabajadores en general, tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera de su tiempo de trabajo legal o convencional establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como su intimidad personal y familiar. Reconocimiento del derecho y referencia a su función de garantía de otros bienes, que viene acompañada, sin más, por un reenvío a la negociación a la negociación colectiva y a la política interna que elabore el empleador para la definición de las modalidades de ejercicio, dice la norma, de este derecho. Como es evidente, esta es una regulación muy laxa, muy genérica, tanto que se ha llegado incluso a sostener, incluso parece que de manera muy extendida, yo en la bibliografía que he podido consultar, son varios autores los que sostienen este punto de vista, que esta norma reconocería apenas una mera facultad del trabajador a desconectarse o no responder a las comunicaciones del empleador, pero no un correlativo deber empresarial de garantizar este derecho. O sea, el trabajador, si quiere, no contesta, pero el empleador no está obligado a no enviarle correos, a no comunicarse con él, en fin. Claro, de este modo se olvida que este derecho, como ha dicho el doctor Ñeco al principio, es un derecho que en el fondo, este derecho a no ser perturbado fuera de la jornada ya existía
por aplicación de las reglas generales en materia de jornada en España y en los demás países, por supuesto. Y que además la obligación empresarial de garantizar la desconexión no es más que la otra cara de este derecho. Un derecho que requiere además para su efectividad de una correlativa prohibición de entablar contacto con el trabajador fuera de la jornada. En cualquier caso, este inconveniente que llevó a sostener esta teoría, este tipo de teorías, algún sector de la doctrina, no precisamente pequeño, este inconveniente, este silencio del correlativo deber empresarial, viene salvado por el artículo 18 del Real Decreto Ley 28/2020, que no solo establece que los trabajadores a distancia, y en particular los teletrabajadores, tienen derecho a la desconexión digital fuera de su horario de trabajo en los términos de la Ley Orgánica 3/2018, sino que alude expresamente a continuación al deber empresarial de garantizar la desconexión. De este modo, pues no solo el trabajador no está obligado a conectarse o a responder a los requerimientos de información o las comunicaciones, sino que el empleador tiene el deber un deber de garantía que lo obliga no solo a respetar este derecho, sino a adoptar medidas y poner en marcha medios para que la desconexión sea real y efectiva. Punto a favor, por tanto, del legislador. Lo que pasa es que, dicho esto, es importante indicar también que la definición del contenido del deber del empleador, de este deber del empleador, está, por la norma, está lejos de imponer una clara y enérgica prohibición de entablar contacto con el trabajador, como hubiera podido esperarse. Antes bien, el precepto se conforma con señalar que este deber conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como el respeto, añade, a la duración máxima de la jornada y a cualesquiera límites y precauciones en materia de jornada que disponga la normativa legal y convencional. Limitación de ese uso, no prohibición. Y claro, esta referencia a la limitación, que no prohibición, del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial fuera de la jornada, es lo suficientemente amplia y ambigua, me parece a mí, como para prestarse al menos a diversas interpretaciones, incluyendo las interpretaciones más favorables al reconocimiento de una variedad de matizaciones y de excepciones a la aplicación de este derecho a la desconexión. Claro, frente a esto, una interpretación integradora del precepto a la luz de su carácter instrumental respecto de los derechos al descanso y a la intimidad del trabajador, por hacer alusión al menos a los que menciona el artículo 88 de la Ley Orgánica 3/2018, una interpretación integradora, decía, a la luz del carácter instrumental y de garantía de estos derechos, es capaz de descartar una lectura en clave extensiva y expansiva de esta posibilidad de reconocimiento de excepciones, y aboga más bien por una interpretación necesariamente restrictiva, estricta, de los supuestos de eventual exceptuación o limitación de la aplicación de este derecho, en línea con lo que diré ampliamente o desarrollaré con amplitud más adelante. Porque ahora lo que me gustaría indicarles es que de este modo, mediante el empleo de esa fórmula genérica, como la que he leído, el legislador ha desechado la posibilidad de definir con más precisión el contenido del derecho y sus posibles límites y excepciones. Por el contrario, esta tarea de definir el contenido, los límites, las excepciones al derecho a la desconexión, es una tarea que viene encomendada, por un lado, a la propia empresa, que según la ley deberá elaborar, previa audiencia a los representantes de los trabajadores, una política interna en la que se definan las modalidades de ejercicio del derecho. Y de otro lado, esta tarea es una tarea encomendada también a la negociación colectiva, que se dice podrá establecer los medios y medidas adecuadas para garantizar el ejercicio efectivo del derecho,
la política interna debe definir las modalidades de ejercicio y la negociación colectiva las medidas para garantizar. En ambos casos, sin que la norma les ofrezca ninguna guía, ninguna orientación, ningún criterio para ello. Es más, miren, este último reenvío a la negociación colectiva viene acompañado de la indicación contenida en la disposición adicional primera. Todo esto les sonará porque hay referencias de este tipo en la regulación argentina también, aunque de otro modo. Pero bueno, este reenvío a la negociación colectiva viene acompañado de la indicación contenida en la disposición adicional primera de que los convenios colectivos podrán regular también las posibles circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. Nuevamente, sin que la norma ofrezca a la negociación colectiva ninguna clase de guía, precisión u orientación sobre cuáles son los criterios o cuáles pueden ser esas circunstancias extraordinarias de modulación del derecho a la desconexión. Y claro, ¿cuál es el resultado? Pues un sorprendente o muy llamativo doble juego de remisiones a la negociación colectiva. Hasta cierto punto me da la impresión a mí, espero no ser exagerado, un doble juego de remisiones de carácter esquizofrénico, ¿no? Conforme al cual corresponde a la negociación colectiva tanto la garantía del derecho como su exceptuación. Es decir, la definición de los casos en los que puede imponerse al trabajador su reconexión, al teletrabajador, su reconexión fuera de la jornada, por aludir aquí al título de esta conferencia. El riesgo que esto entraña, que este abierto y contradictorio doble reenvío entraña, me parece fácil de aventurar y viene avalado además por la praxis negociadora posterior a la introducción de este derecho por la Ley Orgánica 3/2018, es decir, por la negociación colectiva de los 2 últimos años, aún sin ley de teletrabajo. Praxis negociadora donde son frecuentes los convenios colectivos que combinan una genérica alusión al derecho de los trabajadores a la desconexión digital, sin precisión sobre su contenido, sin garantías para su ejercicio, con el expreso reconocimiento de la posibilidad de imponer al trabajador su reconexión, aunque no se utilice este término, no solo por causas de fuerza mayor, sino para la atención de todo tipo de necesidades empresariales, siempre que éstas sean urgentes o su aplazamiento perjudique al empleador. Las fórmulas empleadas aquí, por honrar la referencia que hizo mi querido amigo Antonio a que yo utilizo casos para presentar mis conferencias, aquí las fórmulas empleadas son diversas y no necesariamente equivalentes, pero giran en torno a algunos ejemplos. Circunstancias excepcionales, sin mayor precisión. Ese fue el convenio AXA, el primero, que reconoció este derecho antes de la ley incluso. Circunstancias excepcionales, ¿cuáles? A saber. O circunstancias excepcionales o un posible perjuicio empresarial que precise respuesta inmediata. O situaciones excepcionales de necesidad o urgencia, sin más precisión. O circunstancias excepcionales ligadas a necesidades de prestación del servicio a clientes. O un potencial perjuicio empresarial hacia el negocio cuya urgencia requiera de la adopción de medidas especiales o respuestas inmediatas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, la demanda empresarial de reconexión que expresan estas cláusulas nos permite apreciar cómo el nudo gordiano, el verdadero nudo gordiano del derecho a la desconexión digital no está representado por esta misma. El nudo gordiano del derecho a la desconexión digital no es la desconexión digital, sino más bien la definición de los supuestos en los cuales puede imponerse al trabajador, pese al derecho, su reconexión fuera de la jornada laboral. Es más, me parece a mí, claro, que el traslado de estas praxis convencional al ámbito del teletrabajo, donde esa reconexión es mucho más fácil, instantánea y posible de recibir una respuesta inmediata, directa, etcétera, etcétera, el traslado de esta praxis convencional al teletrabajo sin ningún matiz, sin ninguna garantía, etcétera, puede convertirse en una inesperada vía, si me permite la utilización de una expresión
empleada por una colega para la pulverización del derecho al descanso del trabajador y la expansión del teletrabajo suplementario impuesto al trabajador sin su consentimiento para la atención de necesidades empresariales, a veces micro necesidades, más o menos intensas y más o menos constantes, necesidades empresariales que seguramente son legítimas, pero que deben ser satisfechas en principio dentro de las coordenadas temporales convenidas con el trabajador, o en todo caso, sirviéndose de los mecanismos ordinarios previstos para la satisfacción de estas necesidades fuera de la jornada de trabajo. Bueno, y esto nos alerta, por tanto, sobre la necesidad de tratar de definir con la mayor claridad que se pueda cuáles pueden ser esas circunstancias extraordinarias en las que es posible que la negociación colectiva establezca excepciones válidas al derecho a la desconexión. Salvo que se piense que aquí la negociación colectiva pues tiene un cheque en blanco, ¿no? Para hacer lo que le parezca, porque como representan a los trabajadores, está garantizado en cualquier caso un resultado respetuoso del ordenamiento, cosa que yo sinceramente no creo. Bueno, desde luego, en todo caso, por empezar a referirme a las excepciones, una posible excepción válida está representada, como ha destacado mi querido amigo, el profesor Juan Gorelli, discípulo de mi admirado Antonio Ojeda. Una excepción válida está representada por la suscripción a nivel individual o colectivo de un pacto de disponibilidad. Pacto de disponibilidad por el cual el trabajador, normalmente a cambio de una contraprestación, el llamado en España complemento de disponibilidad, se compromete a estar disponible o a disposición del empleador durante su tiempo de descanso y a incorporarse cuando sea requerido. Aquí, por hipótesis, el trabajador tiene que estar localizable, aunque a los solos efectos de poder ser llamado, lo que limita el derecho a la desconexión, aunque yo no creo que lo anule, porque el trabajador puede ser conectado solo a estos efectos, no con otros fines. Bueno, lo que pasa es que este pacto es un pacto ordinario, al que incluso se refiere la propia norma en el artículo 7c, ¿no? Horario de trabajo y reglas de disponibilidad pactadas. No es una circunstancia extraordinaria del tipo de las aludidas por la disposición adicional primera. ¿Cómo delimitar, pues, el espacio posible de este tipo de circunstancias? Bueno, pues, para definir este espacio me parece que es preciso empezar por tener en cuenta algo evidente. El derecho a la desconexión es un derecho de carácter instrumental respecto de la tutela de otros derechos de carácter fundamental del trabajador. El derecho al descanso y el derecho a la intimidad, a los que se refiere la Ley Orgánica 3/2018, pero también el derecho a la conciliación de la vida laboral y familiar y el derecho a la protección de la seguridad y la salud del trabajador. Y claro, esto exige una definición estricta o fuerte de los contornos de este derecho. Exige que sea definido como un derecho del teletrabajador a no recibir y, en su caso, a desatender o a rechazar, sin ser objeto de represalias, cualquier comunicación, requerimiento de información o de prestaciones que pueda serle formulado, como he dicho, por el empleador, por sus compañeros de trabajo, por los clientes o los usuarios de la empresa durante su tiempo de trabajo. Un derecho que además, del cual deriva, además, un correlativo deber del empleador, como hemos visto, tanto de no utilizar él mismo, por supuesto, los medios tecnológicos de comunicación, solo faltaba, y para ese objeto, y además como un deber de adoptar medidas adecuadas para que tampoco lo hagan los demás trabajadores. No se trata solamente de que el empleador no se comunique, sino que el empleador tiene que garantizar que los demás trabajadores tampoco lo hagan y que tampoco lo haga la clientela, que tampoco lo hagan los usuarios, que tampoco lo hagan las personas a los cuales tiene que atender o debe atender el trabajador.
lo cual exige definición de medidas de garantía, etcétera, etcétera, cortafuegos, controles, en fin. Ese es otro tema que pudiera ser objeto de otro tipo de reflexión. Bueno, es más, establecido lo anterior, creo también que es preciso no perder de vista que los supuestos de reconexión, estas circunstancias extraordinarias en las cuales se puede modular el derecho a la reconexión en el lenguaje eufemístico de la ley, reconexión en realidad, conlleva la exigencia de una prestación remota de carácter extemporáneo, es decir, más allá del contenido del sinalagma contractual, que solo puede ser admitida en situaciones por completo excepcionales, situaciones en las cuales la necesidad de atender de forma prioritaria otros bienes o derechos dignos de una protección mayor, no simplemente atender otros derechos, sino otros derechos cuya protección o la intensidad de su sacrificio justifiquen que sean objeto de una protección mayor, cuando en esos casos se pueda legitimar la imposición al trabajador de una tarea o de una prestación que no adeuda, que no es debida. Juega aquí, me parece con claridad, la tutela de los referidos derechos al descanso, a la intimidad, a la conciliación de la vida laboral y familiar y a la protección de la salud, que son derechos, evidentemente, cuya limitación no puede ser admitida sin un motivo de suficiente intensidad, no vinculado además con la sola satisfacción de un interés económico de la contraparte. Un límite, por cierto, que opera no solo respecto del empleador, sino también respecto de los representantes que tienen también a la hora de negociar los convenios que respetar esos derechos del trabajador. Además, tenemos que tener en cuenta que la consideración del tiempo de reconexión como un tiempo que excede del tiempo, como he dicho, de subordinación pactado por el trabajador en enajenación voluntaria de su libertad. El contrato de trabajo es un contrato en el cual, o el único contrato en el cual la voluntad no solamente se compromete, diría Otto Kahn-Freund, sino que se somete. Entonces, el tiempo de reconexión es un tiempo que excede de ese tiempo de subordinación pactado en el cual el trabajador ha acordado someterse a la voluntad del empleador, ha enajenado su libertad. Y por tanto, imponérselo es afectar ese valor fundamental de libertad que está en el eje y el corazón del ordenamiento jurídico, dando lugar a una forma, me parece a mí, no porque estemos acostumbrados a verlo, esto deje de ser así, dando lugar a una forma de trabajo no voluntario, que claro, puede producirse, pero solamente puede producirse en situaciones por completo excepcionales y no con carácter ordinario, normal, etc. Dicho esto, creo que la única manera de evitar este riesgo es reconduciendo los supuestos de reconexión digital del teletrabajador susceptibles de ser admitidos y por tanto regulables por la negociación colectiva a las situaciones vinculadas al riesgo o a los daños para la seguridad de las personas o las cosas. Claro, incluyendo aquí, por supuesto, los vinculados con el patrimonio empresarial. Es decir, la reconexión debería estar asociada, me parece a mí, a la necesidad de prevenir o reparar siniestros y otros daños extraordinarios o urgentes, en línea con las denominadas en España horas de salvamento previstas por el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores. Si acaso, añadiendo, por supuesto, situaciones análogas de especial gravedad que afecten a los intereses empresariales, pero no vinculadas a la pura satisfacción de un interés económico. Claro, esto no significa, por supuesto, que circunstancias tales como, no sé, la atención de pedidos urgentes o imprevistos, la atención de periodos
punta, las ausencias inesperadas, los problemas de relevos de turnos, etcétera, 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 que se presentan todos los días en las empresas y que se pueden presentar también en el teletrabajo, no sean atendibles. Por supuesto que son atendibles, sino solamente que este tipo de situaciones deberán ser atendidas a través de los mecanismos ordinarios que garantizan la voluntariedad del trabajador, como los pactos de disponibilidad y las horas extraordinarias, donde la satisfacción del interés económico legítimo del empleador está sujeta al ofrecimiento de una contrapartida económica que sea capaz de movilizar la aceptación del trabajador. No estamos hablando aquí de horas extraordinarias obligatorias, que también existen en España y en Argentina. Aquí estamos hablando de un goteo constante de peticiones, de información, de requerimientos no retribuidos. Es algo totalmente distinto y que a lo cual hay que evidentemente poner freno. Yo creo que solo así es posible evitar que el derecho a la desconexión digital de los trabajadores termine convirtiéndose, miren por dónde, precisamente en su contrario. Y por tanto, en una fuente adicional de deberes extemporáneos del trabajador que prolongue más allá uno de los peores males del teletrabajo que todos hemos padecido e incluso seguimos padeciendo durante esta pandemia. Dicho lo cual, les agradezco mucho su amable atención y por supuesto quedo yo a disposición para las preguntas o comentarios. Me parece además que el tiempo de intervención no ha llegado a los 45 o 50 minutos, con lo cual tenemos un tiempo más para poder debatir sobre este tema. Yo encantadísimo, porque es un tema de gran actualidad y sobre el cual es necesario afinar mucho las ideas y estos debates son para eso muy importantes. Muchas gracias, pues quedo a disposición de todos y de todas. Bueno, muchas gracias, profesor Wilfredo. Excelente. Bueno, no tenemos preguntas en el chat. Si tenemos algunas, vamos a tratar de transmitirlas la mayor brevedad posible. Pero quería ver si alguno, aprovechando este momento, quisiera hacer alguna consulta en forma verbal y le podemos habilitar el micrófono. Sí, lo veo al profesor Juan Razo. Bueno, bienvenido, profesor Juan Razo. Hernán, podemos habilitarlo. Gracias. Adelante, Juan. Gracias, gracias. Felicitaciones a estos eventos de la Asociación Argentina, al cual hemos concurrido hoy muchos colegas uruguayos, ¿no? Y lo veo al profesor Gautier también y a varios, ¿eh? Muchas gracias. Y yo le sacaba apuntes a Wilfredo, porque uno de Wilfredo siempre aprende. Agradezco la sencillez de haber hecho una exposición medida en el tiempo para darnos posibilidad de intervenir. Y te voy a confesar un secreto, Wilfredo. Mientras te escuchaba, cada tanto chateaba con nuestra amiga común, Sandra Goldfluss, ¿no? Y sacaba apuntes. Yo digo, cuando habla Wilfredo, siempre se le saca apuntes. Y eso me parece muy, muy valioso con esta idea del teletrabajo que rompe el tiempo, rompe el lugar, crea esa forma de apéndice del trabajo normal. Ahora bien, también escribía esta mañana que nosotros vivimos en una sociedad muy ambivalente, ¿no? Nosotros criticamos las tecnologías y usufructuamos de las tecnologías. Como trabajadores nos quejamos y como consumidores nos alegramos. Entonces, yo alguna vez me he referido a las luces y las sombras del teletrabajo. Para mí es clarísimo que el teletrabajo tiene todos esos perfiles graves que tú señalas. Pero hoy en día, en pleno 2021, si cayeran las tecnologías del teletrabajo,
quedaríamos, valga la paradoja, muchos de nosotros sin trabajo. Entonces quisiera un poco tu visión sobre esta ambivalencia, teletrabajo malo, teletrabajo bueno. Nada más. Gracias. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Adelante, profesor Muchas Wilfredo. gracias, querido Juan. Muchas gracias, Lorenzo. Querido Juan, bueno, pues encantado, te agradezco mucho. Siempre rompe el hielo, ¿no? Es muy importante, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Un abrazo a todos mis queridos colegas y hermanos uruguayos, ¿no? Que nos hemos visto también varias veces a lo largo de este año. Bendito teletrabajo, ¿no? Sin el cual estaríamos perdidos, ¿no? Estaríamos perdidos, efectivamente, ¿no? La pandemia empezó el 14 de marzo en España, y creo que era en los primeros días de abril estaba yo conectado con los colegas uruguayos, ¿no? Discutiendo sobre el derecho de trabajo de la emergencia en España y las normas, y a partir de ahí hemos seguido. Bendito teletrabajo que nos permite estar conectados, nos permite trabajar. Sin esto la crisis hubiera sido mayor, las universidades no hubieran podido funcionar. Pero claro, es como todo fenómeno, bendita empresa, ¿no? Pero claro, tenemos que ponerle límites, ¿no? Porque el teletrabajo el problema que tiene es que es absolutamente invasivo. O más que el teletrabajo, las tecnologías. Quizás lo que haya que embridar son las tecnologías, ¿no? La posibilidad que te permite la tecnología de, incluso si tú has pactado un espacio y un tiempo para tu prestación, pues la otra parte, o incluso ni siquiera la otra parte, los clientes, los alumnos, ¿qué culpa tiene la universidad, no? Pero los alumnos se comunican constantemente contigo, te piden cosas. Tengo un rato el domingo por la mañana y te escribo, ¿no? Y claro, a esto hay que ponerle límites. A esto es que creo que hay que ponerle límites. Y claro, la propuesta que yo he hecho es una propuesta para eso radical, que tiene que es necesario conversar y darle vuelta, ¿no? Por supuesto, yo tengo hasta una opinión, que si da tiempo, sobre la norma argentina, ¿no? Que no he querido incluir, parecía un acto de soberbia, ¿no? Por incluir en la conferencia lo que yo pienso de la solución de la norma argentina, que sí trata este tema, sí da un criterio, ¿no? Pero la puedo compartir más adelante si nos da tiempo, ¿no? Algunas ideas sobre el particular, ¿no? Pero claro, yo creo que hay que ponerle freno a la tecnología, estableciendo estos límites y además tratando de construir mecanismos que aseguren que los alumnos no se puedan comunicar contigo, que el decano no te mande a las 10 de la noche el mensaje y que tú tampoco le mandes a los compañeros. Yo ahora no lo hago. ¿Por qué? Porque pongo programar mensaje. Está muy fácil, de hacer, y entonces ya el día siguiente a las 8 de la mañana. Pero bueno, en fin, entonces... bendito teletrabajo, pero maldito uso y abuso de la tecnología que éstas permiten, ¿no? Ya. Bueno, muchas gracias. Hay una pregunta de Mariselda Cancela. Dice, ¿cómo se abonaría el tiempo que trabajaría el trabajador en circunstancias extraordinarias en un convenio colectivo? O sea, en estas circunstancias, ¿no? Parece que claro, sí. es que, ¿cómo se abonaría, no? Es lo que ha dicho Mariselda, ¿no? Correcto. Pues yo lo que he podido ver por ahí de las cláusulas es que no se abonaría. Me parece a mí que ese tiempo debería ser tiempo de trabajo, naturalmente. Pero claro, no estamos hablando aquí normalmente de que el empleador te diga, usted tiene que trabajar una hora más. Eso va por la vía de las horas extraordinarias, sino que te envían un mensaje que tienes que contestar, que tienes que atender una llamada. Es lo que he descubierto, micro contactos, micro prestaciones que te interrumpen, no te dejan descansar. Es como el sueño que te despierten constantemente, ¿no? Más o menos ese es el tipo de interrupción que genera. Y eso no es retribuido. Debe serlo, por supuesto.
Debe serlo, pero incluso ¿cómo? ¿Cómo calcularlo, no? Cuando son minutos, cuando es un correo que tú lees y contestas, respondes en 5 minutos, en 1 minuto, ¿cómo lo computas? De ahí que sea yo tan poco favorable, ¿no? A este o tan restrictivo con este tipo de contacto. Otra cosa es que le diga, mire, profesor Sanguinetti, necesitamos que usted fuera de su jornada haga esto, y esto va a consumir 1 hora y se la vamos a pagar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, ¿no? Normalmente. Y normalmente pasa por el tamiz, además de la aceptación voluntaria. Ese es el parte del problema, me parece a mí. Bien, muchas gracias. Profesor Wilfredo, usted hizo recién una especie de anticipo de la posibilidad de hacer alguna referencia de la norma de nuestro país. Si quería hacer una pequeña síntesis al respecto, con todo gusto. Bueno, muchas gracias. Pidiendo perdón por el atrevimiento, ¿no? Lo más probable es que pueda cometer algún desliz al hacerla, pero bueno, quiero compartir mi punto de vista por si a alguno de ustedes les es de utilidad. Quiero agradecer a Gastón López Argons, a quien dirijo en su doctorado en Salamanca, fue alumno de nuestro máster, muy buen alumno, miembro del grupo internacional. Bueno, pues le pedí que me eche una mano seleccionando las normas. Entonces, me mandó la ley 27555, artículo 5, derecho a la desconexión, derecho a no ser contactado y a desconectarse de los dispositivos digitales o tecnologías, de manera que el empleador no podrá exigir la realización de tareas ni remitirle comunicaciones por ningún medio fuera de la jornada laboral. Impecable como definición básica de los dos extremos del derecho. Luego en el reglamento ahí vienen las excepciones, ¿no? Por lo que he visto, ¿no? Artículo 5, derecho a la desconexión, y en realidad aquí regula la reconexión. Dice, cuando la actividad se realice en diferentes usos horarios, sobre todo me interesa lo segundo, en casos en que resulte indispensable por alguna razón objetiva, se admitirá la remisión de comunicaciones fuera de la jornada laboral. En todos los supuestos, la persona que trabaja no estará obligada a responder hasta el inicio de su jornada. Hay solución interesante. Usted mande, aunque yo sería partidario de otra más radical, pero a usted le pueden mandar, pero usted no está obligado a contestar hasta el inicio de su jornada. Pero que coloquen una tesitura al trabajador, ¿no? Una situación difícil, ¿no? Por el estado de subordinación en el que se encuentra, etcétera. ¿Contesto o no contesto? Pero luego dice, salvo que concurran los supuestos contenidos en el artículo 203 de la ley 20.744. Ahí sí tiene que responder y por lo tanto realizar la actividad obligatoriamente fuera de su jornada. Y entonces aquí Gastón me mandó el artículo 203 y lo he estado estudiando. Obligación de prestar servicios en horas suplementarias, hasta donde he podido entender, es más o menos lo mismo que horas extraordinarias, horas extras, porque temía yo que fuera un concepto distinto, ¿no? Entonces, no sé si esta es la ley de contrato de trabajo argentina. Es correcto, no sé. Es la ley de contrato. Eso es. Entonces dice que el trabajador no está obligado a prestar servicios en horas suplementarias, salvo casos de peligro o accidente ocurrido o inminente fuerza mayor, parecido a lo que yo propongo, o por exigencias excepcionales de la economía nacional, bien superior, o de la empresa. Y aquí añade, juzgado su comportamiento en base al criterio de colaboración en el logro de los fines de la misma, deber de buena fe. O sea, el trabajador tiene de buena fe que atender esta necesidad, esta petición, cuando haya exigencias adicionales de la empresa. Y está obligado a prestar sus servicios. Entonces, esto se traslada al teletrabajo y esta especie de sucesión de microexigencias, etcétera, etcétera. Entonces, yo aquí lo que había pensado comentar es lo siguiente. Primero, que al menos hay un criterio. Al menos hay un criterio. No está totalmente abierto a la negociación colectiva, ¿no? Ahora, la solución aquí es la misma de las horas extraordinarias. Y como les decía en una parte final de mi intervención, yo no estoy seguro de que sean lo mismo. Una petición de horas extraordinarias que este tipo de requerimientos que trata de evitar la desconexión, el derecho a la desconexión, porque aquí no se trata de
retornar al trabajo o de quedarse en el trabajo, que esto tiene un límite por sí mismo, y que además es retribuido, con unas prácticas que lo que hacen es invadir el tiempo de descanso con requerimientos que interrumpen de forma intermitente el descanso del trabajador y que además no se retribuyen, ¿no? Estos son requerimientos muy invasivos y no compensados, ¿no? Entonces, yo no creo que esta sea una solución totalmente aplicable, me parece a mí. ¿Qué se puede hacer cuando el legislador ya lo dice? Yo creo que la interpretación debe ser, para empezar, la interpretación debe ser restrictiva de este supuesto, ¿no? Y en segundo lugar, me parece que debe aplicársele, si se le aplica la excepción de la regla de las horas extraordinarias o suplementarias, debe ser retribuida, ¿no? Debe ser también retribuida, ¿no? Entonces, aquí hay todo un espacio para la discusión sobre este tema, al cual yo le aplicaría en principio los criterios restrictivos que he mencionado. Esto es lo que se me había ocurrido comentar en las notas que tomé en relación con la ley argentina, por si les son de utilidad, pidiéndoles disculpas, como les digo, por el inmenso atrevimiento, ¿no? ¿Quién soy yo sin conocer el ordenamiento argentino, ¿no? Para meterme a opinar? Sus razones habrá tenido el legislador, la experiencia, a saber cómo lo interpreta la jurisprudencia, cómo se aplica en la práctica, pero a bote pronto se me ocurre compartir con ustedes esto. Bien, bien, muy enriquecedor. Tengo anotado acá a la doctora Susana Treviño y después al profesor extranjero, al profesor Sabino Hernández. Vamos a habilitar el micrófono a la doctora Treviño. Si puede ser breve la pregunta, muchas gracias. Adelante, doctora. Sí, bueno, primero buenas tardes y nuevamente disculpas por una cuestión de fuerza mayor, así que pude intervenir un poco tarde, absolutamente en contra de lo que son mis costumbres, ¿no? Que es respetar los horarios de estos eventos de mucha importancia. Y desde ya felicitar al profesor Zanini. Por otro lado, lo que me preocupa en estas situaciones, concretamente en los temas relacionados con la implementación del teletrabajo, es el rol de los sindicatos y las formas de control que tienen, sobre todo en lo referente a periodos de descanso, horas trabajadas, higiene y seguridad, y todo lo relacionado por y en pro de la seguridad de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras. Quisiera saber la opinión del profesor respecto a esto, ¿no? Que en mayor o menor medida en todos los países considero que el dilema se está planteando, ¿no? Muchas gracias, Susana. ¿Puedo intervenir ahora o después? Sí, por favor. Adelante, Wilfredo. Muchas gracias, doctor Ñeco. El rol de los sindicatos, control, claro, aquí lo que hace la norma supuestamente es empoderar a la negociación colectiva, ¿no? Para que la negociación colectiva regule garantías, maravilloso, ¿no? De manera que la negociación colectiva debería ver cómo garantizar el derecho a la desconexión, prever protocolos, que no se puede enviar, que los mensajes reboten, que los compañeros no, en fin, 1000 opciones técnicas, que los clientes, etcétera, etcétera, etcétera. Maravilloso, ¿no? Pero ¿dónde está eso en la práctica? Los convenios colectivos que regulan el tema lo que hacen es todo lo contrario. Derecho a la desconexión en una línea y luego reconexión ampliamente definida sin ningún tipo de garantía. Y claro, ese es el problema del reenvío a la negociación colectiva sin ningún tipo de guía, ¿no? Este tipo de autonomización, ¿no? Que finalmente puede conducir a este tipo
de resultados, ¿no? A mí me recuerda esto, lo voy a contar por primera vez, pero lo voy a utilizar mucho a partir de ahora, un amigo mío, profesor de antropología, que decía que cuando no quería tocar un tema que le era muy complicado, lo que hacía era ponerle a los alumnos un video. Les ponía el video sobre cualquier tema, o sea, no preparo clase, no me preocupo, y encima progre. Encima un prócer de las nuevas metodologías de la enseñanza. Esto es igual, cuando el legislador no sabe qué hacer sobre una materia o no quiere comprometerse, lo que hace es reenviar a la negociación colectiva, pasarle la patata caliente, la papa caliente a la negociación colectiva y encima progre. Claro, y el resultado no es nada progre. Finalmente, o no tiene por qué serlo, porque finalmente cuando uno ha mediado en negociaciones colectivas, yo he sido mediador, no he sido asesor de sindicatos, en mi etapa aquí no podría hacerlo, ¿no? Pero cuando me he podido ver las limitaciones que hay en la negociación de un convenio colectivo muchas veces, ¿no? Y las contrapartidas que se intercambian entre unas cosas y otras, ¿no? Y por lo tanto, a mí nadie me garantiza, ni nada garantiza, a falta de una tutela de la ley, que esos representantes van a pactar cláusulas que efectivamente desarrollen una función de garantía y de control, como dice Susana que debería ser, y por lo tanto el legislador debiera ser más escrupuloso, ¿no? Más escrupuloso, por lo menos el legislador argentino da un criterio. Podemos discutirlo, pero en España encima progre, ala, que decidan y claro, los sindicatos encantados, los empleadores más, pero el resultado puede ser un resultado pues, que no es precisamente el esperado, ¿no? Bien. Muchas gracias, profesor Wilfredo. Tengo una pregunta del profesor Sabino Hernández y después han pedido preguntar Pablo Topet y Eduardo Goldstein. La pregunta que le transmito del profesor Sabino Hernández. En la legislación de su país, ¿existe el teletrabajo autónomo? Y en su caso, ¿en qué consiste? Bueno, lo que existe como regulación es el teletrabajo realizado con carácter dependiente, es lo que regula la ley. Y además siempre y cuando sea regular, es decir, consuma más del 30% de la jornada del trabajador al menos. Puede haber teletrabajo dependiente, por tanto, no sometido a la ley, con una duración inferior o con una intercambiabilidad no definida. Y por supuesto que puede celebrarse un contrato, pueden celebrarse contratos de naturaleza no laboral, civiles, que tengan por objeto una prestación a distancia. A esto me parece que se refiere el doctor Sabino Hernández con teletrabajo autónomo, ¿no? Y eso pues no es objeto del derecho del trabajo, ¿no? Es objeto del derecho civil y existe, ¿no? Existe, ¿no? Es el trabajo de los freelance, etcétera, 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 que puede plantear algunos problemas de delimitación, de identificación de cuándo es trabajo dependiente, cuándo no, situaciones de fraude, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que le podría responder. Bien, gracias. Y le agradecemos también la presencia al profesor Sabino Hernández, que es también un ilustre jurista latinoamericano. Lo tenemos también entonces ahora al doctor Pablo Topet. Le vamos a pedir si le pueden habilitar el micrófono, por favor. Bueno, muchas gracias, Lorenzo. Primero felicitar a Wilfredo, una exposición estupenda. Y bueno, por supuesto, con referencias a la legislación comparada, en este caso de nuestro país. Yo, lo primero que un comentario general, me da la impresión de que el decreto ley de España tiene más remisiones a la negociación colectiva, en esa especie de práctica que Wilfredo sostiene que podría obedecer a una falta de ideas del legislador. Me parece que en este caso el texto argentino, si bien tiene una remisión general a la negociación colectiva, a los convenios colectivos, en este caso
no, puntualmente no hay una referencia específica, con lo cual entiendo que hay un marco de orden público que no permite por lo menos disponibilidad imperio, ¿no? Desmejorativa. Ahora, el decreto reglamentario, la reglamentación, lo que hizo es específicamente, como anotaba Wilfredo, establecer ciertas excepciones, pero acá, en la interpretación de Wilfredo, él equipara comunicación con prestaciones. Y el decreto reglamentario lo que excepciona es la remisión de comunicaciones, no la realización de tareas ni aún de microtareas. Es decir, que esa referencia que señala Wilfredo, que remite al artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, que se refiere, como agudamente señala Wilfredo, a la realización de horas extraordinarias, lo que supone una continuidad de prestaciones, cuando se le exige a un trabajador, una trabajadora, que siga trabajando y realice horas extraordinarias siempre retribuidas, siempre retribuidas. Pero la excepción del decreto reglamentario no se vincula a la prestación de tareas, lo cual evidentemente habilitaría esa invasión, ¿sí? Y esa situación de desprotección, ¿sí? por la sumisión del trabajador o la trabajadora. Entonces, lo que quería puntualizar es que la excepción es a la comunicación. La tarea, ¿sí?, de esa comunicación deberá realizarse al principio de la jornada subsiguiente. Y lo mismo pasa con las otras excepciones que el decreto reglamentario contempla, ¿sí? Exactamente igual. Los usos horarios, y esa idea de los usos horarios es porque muchas empresas tienen vínculos comerciales, ¿sí?, con empresas ubicadas en diferentes lugares del mundo. Para poner un ejemplo, Australia, claro, que tiene 12 horas de diferencia. Ahora, esta alternativa del decreto reglamentario se hizo, y alguien podría pensar o sostener que es contradictoria con la primera parte del texto del artículo reglamentado, que dice que el software deberá prever o imposibilitar comunicación. Bueno, allí hubo alguna vacilación, porque algunas empresas sostenían que los clientes o los vínculos comerciales, ¿sí?, que podían habilitar comunicaciones no tenían el mismo software, y entonces era imposible aplicar prácticamente un resguardo de esas características. Por eso es que se habilitó en el decreto reglamentario esa posibilidad, insisto, de enviar comunicaciones, ¿sí?, enviar comunicaciones, no de exigir prestaciones. Solamente esta aclaración, Wilfredo, por supuesto, brillante, estupenda tu intervención, como siempre. Bien, muchas gracias por la aclaración. Bueno, Pablo, un abrazo. La última vez estuvimos con Cristina en Buenos Aires, la última vez que nos vimos, ¿no? Y antes en Cádiz. Claro, lo que pasa es que la referencia al artículo 203 de la Ley de Contrato de Trabajo, según como de lo que estoy yo leyendo, lo que hace, en principio, cuando resulta indispensable por alguna razón objetiva, la empresa puede remitir comunicaciones y el trabajador la responderá, ya lo coloca en una situación difícil, no está obligado a responder hasta el inicio de su jornada, pero salvo cuando concurran estos supuestos que están vinculados a las horas extraordinarias. Y claro, aplico una regla que está vinculada con horas extraordinarias retribuidas y desarrollo de una prestación a situaciones en las cuales en realidad lo que hay son una especie de micro interrupciones, respuestas, envío de información que no llegan a ser propiamente una prestación y que no se retribuyen, pero que tienen más o menos ese mismo efecto o pueden tenerlo que las torturas que se han aplicado en algunos lugares, ¿no? Del sueño, que es que cada vez que vas a conciliar el sueño te despierto, ¿no? Entonces esto es igual, cada vez que tú crees que has terminado te llega otro mensaje. Eso nos pasa mucho en la universidad, ¿no? A todas horas, ¿no? Y entonces nunca desconectas, ¿no? No estás trabajando, pero estás constantemente, y encima, claro, ¿cómo retribuir eso? Porque efectivamente no son
no son prestaciones. Es un tema interesante que solo cuando uno se mete y empieza a bucear, puede empezar a darse cuenta. Y claro, todo esto plantea 1000 problemas, ¿no? 1000 problemas más, ¿no? Por supuesto. Bien. Tenemos, antes de ahora pasarle la palabra al doctor Eduardo Goldstein, digamos un saludo desde México, Jorge Eloyo, al cual agradecemos su presencia. Dice, bueno, en México efectivamente la nueva legislación sobre teletrabajo en la Ley Federal del Trabajo consigna el derecho a la desconexión, pero no proporciona una guía de cómo aplicarlo. Y también arroja a los contratos colectivos o sin ellos al reglamento interior, a su regulación, tampoco sin ninguna guía. Le agradecemos entonces al profesor Jorge Loyo la intervención. Le vamos a dar entonces la palabra al doctor Eduardo Goldstein. Ya tiene habilitado el micrófono. Adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, el agradecimiento a la Asociación Argentina por esta actividad y darnos la posibilidad de participar. Para los que no me conocen, yo soy de Montevideo, y un abrazo virtual a la distancia para Wilfredo. Un gusto de verte nuevamente. Mi pregunta estriba en base al siguiente razonamiento. Yo soy bastante pesimista en la aplicación de la normativa de la desconexión, en el sentido que por más que tengamos las mejores normas jurídicas que regulen ese derecho, llevarlo a la práctica va a ser muy difícil. La pregunta entonces va por el lado, bueno, hablamos de la negociación colectiva, hablamos del ordenamiento jurídico. En Uruguay no tenemos ley, sino que tenemos proyecto de ley en el Parlamento, hubo 2, ahora había otro, etc. ¿Cuál es el rol, Wilfredo, que deberían jugar en este aspecto? Porque para mí es muy importante las inspecciones de trabajo, es decir, la policía de trabajo, que en el Uruguay, por ejemplo, se ejercía a través de una unidad ejecutora del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con las facultades, obviamente, de poder ingresar a los domicilios o los lugares donde los teletrabajadores estén prestando sus tareas, porque no solamente va el derecho de desconexión, va el tema de la salud, el tema también de la seguridad de los trabajadores, es decir, las conexiones, por ejemplo, si son seguras o no, y demás. Eso me preocupa. Es decir, esa es la pregunta, Wilfredo. ¿Qué rol deberían jugar las inspecciones de trabajo en el control del cumplimiento, en este caso de la desconexión, pero va más allá? Es decir, es el medio ambiente de trabajo, en qué lugar el teletrabajador trabaja, en qué situación de comodidad, etcétera. Muchas gracias por concederme la palabra. Bueno, querido Eduardo, un abrazo. Un abrazo, muy contento de verte nuevamente. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, quiero empezar por el principio. Claro, yo soy pesimista también, ¿no? En cuanto a que este tipo de fórmulas, digamos, de limitación, o de reconocimiento del derecho funcione como tal sin una enérgica protección, ¿no? Una enérgica limitación del derecho a la desconexión y una cuidada regulación de protocolos, incluso, no sé, hasta utilizando los métodos de regulación blanda que utiliza la Unión Europea, pues, no sé, o hasta difundiendo protocolos, modelos, desde eso hasta regulando vía reglamentaria, pues, fórmulas posibles de garantía del derecho a la desconexión, de manera que la universidad esté obligada a garantizar que los alumnos no me anden escribiendo a todas horas, si es que lo hacen, ¿no? No me estoy quejando, Dios me libre, hasta me puede estar escuchando alguno, ¿no? Pero que no nos estén escribiendo a todas horas, ni el decano, ni los compañeros, no sea un problema de que el decano se autolimite, que el decano escriba su mensaje cuando le dé la gana, por supuesto, pero que a mí me llegue en horario. Entonces, en fin, esto sin una regulación o que oriente verdaderamente y que sea además con un cierto marco incluso de orden público mejor, como utilizar la
la terminología de Pablo, ¿no? Pues difícilmente va a funcionar, y con una regulación translaxa, también decían que en México es igual, ¿no? Encima progre, ¿no? Cediendo los espacios a la negociación colectiva, ¿no? Ya es que hemos visto tantas cosas en materia de contratación temporal también, ¿no? El contrato de trabajo en España eventual durará 6 meses, pero se puede ampliar hasta por 1 año por la negociación colectiva, teniendo en cuenta las características del sector. Todos los convenios lo amplían, al margen de las características de la actividad, del sector. Oiga, entonces no, hay que tener mucho cuidado en qué se remite y cómo a la negociación colectiva. Yo sería partidario de un marco por el carácter peligroso que tiene esta hiperconectividad que el teletrabajo permite, y que no es igual a un trabajador de una cadena de montaje, ¿no? A ese no le andan mandando correos a todas horas, ¿no? Ahora, en cuanto al rol de la inspección, por lo menos en relación con esta cuestión, pues no es necesario aquí que la inspección se constituya, ¿no? La inspección puede funcionar, por supuesto, a través de la visita, pero a través de medios documentales, ¿no? Exigiendo o recibiendo pruebas. Y aquí la gracia del asunto, me parece a mí, es que la conexión deja huella, por su propia naturaleza, ¿no? Salvo que manden a alguien a la casa, a un mensajero que viva voz, queda el email, queda el WhatsApp, queda prueba de todo eso, y eso se puede acreditar, en la inspección puede actuar. Esto es, aquí no se presentan los problemas que se presentan, me parece a mí, pensando rápido, en lo que me has preguntado, que se presentarían en otro tipo de actividades. Tengo yo la impresión, ¿no? Y la inspección pudiera tener un rol importante para garantizar esto. Pero claro, si ya empezamos con que los convenios colectivos permiten en cualquier circunstancia excepcional se pueda obligar al trabajador a contestar, a reconectarse, ya tenemos un problema anticipado, ¿no? Entonces, en España ha habido un ansia por legislar, ¿no? Incluso el uso del decreto de ley para regular lo que no es urgente, lo que es el trabajo ordinario, no el teletrabajo ordinario, y no el de la pandemia, ¿no? Y luego negociar la ley como si fuera un convenio. Entonces el legislador empezó diciendo aquí la limitación absoluta del contacto, y terminó diciendo y luego quitó lo de absoluta, y además metió, para conseguir el consenso social, metió lo de la reconexión en la disposición adicional, y al final terminamos con este resultado que tuvo el aval de los agentes sociales, pero que yo creo que no es el mejor, ¿no? No es un ejemplo, me parece a mí. Y que además tiene el problema de que puede generar el efecto imitación. Yo no sé si la regulación mexicana está influida por la española o la española por la mexicana, por supuesto, pero no es un buen ejemplo. Bien. Bueno, muchas gracias. No tenemos más preguntas, de tal modo de que les agradecemos a todos. Agradecemos ante todo al profesor Wilfredo Sanguinetti por su brillante conferencia de la fecha. Agradecemos también la gentileza del profesor Antonio Ojeda Vilés, haber hecho esta breve semblanza del profesor Wilfredo. Es un buen amigo, el profesor Antonio. Y por último, por supuesto, agradecemos a todos ustedes por haber estado y habernos acompañado en esta nueva actividad académica. A todos, profesor Sanguinetti, que es muy de noche para usted ya, gracias por este esfuerzo, y a todos, muchísimas gracias. Nos estamos viendo en la próxima actividad académica, es el 11 de mayo, con una conferencia del profesor Jean-Michel Servet. A todos, muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Adiós. Adiós, gracias. Cristina, adiós, muchas gracias.